Hay muchas formas de investigar casos muy complejos, casos que necesitan de mucha explicación. Está la teoría, está la ciencia, está todas las investigaciones que se puedan hacer. El Salvador es un país donde realmente se utilizan estos recursos. Hay personas capacitadas en la cantidad necesaria para que podamos encontrar muchas respuestas a preguntas que nos hacemos. No sé, piénsalo. Muy buenas noches, soy Francisco Gómez, qué bueno estar con todos ustedes en este espacio. No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el abogado y notario y criminólogo Elmer Arias, para que podamos hablar sobre esto, sobre qué tenemos a disposición realmente para la investigación. Licenciado Arias, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a quienes nos sintonizan ya en sus hogares. Como siempre es un gusto poder estar acá en No sé, piénsalo, para poder vertir alguna opinión respecto a los temas que como sociedad nos interesa, y a partir de la opinión que uno pueda emitir, pues que quienes nos ven puedan formar su propio criterio respecto a las cosas que suceden en el país. Bueno, genial, licenciado Arias. Bienvenido a este espacio, reitero, de todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hay muchos casos que no suelen ser quizás solo asesinatos o cosas realmente graves, donde la ciencia se puede utilizar para encontrar respuesta, para encontrar una solución a muchas cosas que pasan en el país, cosas que también pueden estar legisladas, pero hasta dónde El Salvador es capaz de poder utilizar la ciencia, una investigación, una carrera, una especialización y ponerlo en función de. Ok, hay hoy en día el auge del aspecto de las tecnologías, aspectos científicos, teóricos, que le pueden servir a una sociedad, uno, para llegar a la verdad real de algún hecho o suceso, y para poder entender el por qué los hechos o sucesos se dan en una sociedad, que se puedan aplicar a casos en concretos para determinar la verdad de los hechos, para llegar o concluir los motivos o razones por los cuales se han dado, pero también para interpretarlos por qué se dan. En el aspecto de la criminología, que es parte de lo que como profesional he tratado de estudiar un poco, pues eso nos permite, a través de las determinadas ciencias con las cuales se apoya la criminología, para entender ciertos fenómenos o ciertos hechos que se puedan dar. En el país vamos en un auge, vamos en un avance del aspecto tecnológico, que podemos ir un par de años atrás a comparación con otras sociedades, sí, pero vamos en esa ruta del avance tecnológico, de la aplicación de las tecnologías. Respecto a los aspectos científicos, también no estamos muy años atrás o muy años luz de otras sociedades para poder implementar aspectos científicos que nos permitan, como ya decíamos, poder llegar a una verdad real a través de la ciencia, que nos permita a través de la ciencia poder entender ciertos fenómenos o ciertos aspectos sociales. El Salvador va en ese camino. Que los vayan o se apliquen en el día a día para determinar la verdad real de las cosas, pues hay que hacer el análisis aparte. Ahora, licenciado, ¿existe la suficiente cantidad de personas que puedan apoyar o ayudar o está cobrando auge el estudio de estas ciencias, de estas teorías, de esta investigación? Sí se están dando, creeríamos que a partir de unos 5 años para acá se ha venido dando la preparación en el aspecto académico de profesionales que les está interesando la investigación, les está interesando tener más herramientas científicas que permitan entender ciertos fenómenos o ciertos hechos que se puedan dar. A partir de ahí creeríamos que
El Salvador en poco tiempo va a tener muchos profesionales con capacidades que puedan contribuir a entender los aspectos sociales o los fenómenos que se puedan dar en el país. Y más que todo en los aspectos de los fenómenos criminales, porque para nadie es desconocido que pues El Salvador es una sociedad un poco violenta por ciertos aspectos históricos que se han tenido. A partir de ahí, pues creo que hay profesionales o se está generando o se está preparando una nueva generación de profesionales con conocimientos que puedan contribuir a desarrollar una mejor sociedad competitiva y que a través de la ciencia o las teorías que se puedan establecer, pues sean herramientas que puedan contribuir a un mejor desarrollo social. Pero claro, aquí va a depender si estamos dispuestos a aplicarlas o no, o queremos seguir pues solo quedándonos con lo que a través de los medios se dicen, que si los medios o los medios oficiales la información que te dan es la real y no investigas al respecto. Entonces, pero sí creo que vamos a un camino de un desarrollo de aplicar un poco más la tecnología, de aplicar un poco más los aspectos científicos, así como también los aspectos teóricos que nos puedan permitir llegar a una verdad real de los hechos o sucesos. Pero mire, licenciado Arias, si vemos todo lo que está sucediendo, y muchos dicen, podemos investigar algún asesinato, algún caso específico, no se encierra en sí solo para ellos, sino que se busca un trasfondo, un porqué también teórico. Ok, pongámonos por plantear un hecho en concreto o un hecho real que se haya dado y que nos pueda a través de los aspectos científicos o los aspectos de las teorías poderlo entender. El hecho que se da en el centro histórico con el homicidio de una joven, que se da a través de un hecho aislado. Pero podríamos decir, pero es que es un hecho aislado, no tiene nada que ver con aspectos de una criminalidad o de un fenómeno criminal. Sí, pero también no se puede ver de una forma simplista esos hechos, porque también si nos vamos al aspecto de hacer un análisis a través de la criminología, ¿qué nos puede permitir esta ciencia poder entender este tipo de sucesos y cómo posiblemente puedan ser evitados, aunque no se da frecuentemente hasta donde conocemos, porque lo que conocemos es lo que se sabe a través de los medios de comunicación, ya sea tradicionales o digitales, es lo que se conoce. Pero pongámonos en el hecho. Este hecho que se ha denominado como un homicidio culposo, porque vamos a entender que no es la intención de la persona que ostentaba el arma, en este caso un miembro de la Fuerza Armada, no era la intención dispararle. No obstante, con varios aspectos, si los vamos a tratar de analizar este hecho a través de teorías criminológicas, podemos entender y podemos aplicar una, que es la teoría del aprendizaje social, que en este caso el soldado podría haber aprendido a manejar, es decir, no es que no se les haya enseñado o no se haya preparado al miembro de la Fuerza Armada a manejar un arma, sino a enseñarle en lugares o aspectos específicos donde poder manipular un arma. Porque aquí creería que, si bien es cierto, es un homicidio culposo porque no existe aquella intencionalidad de causar un daño, a lo que en derecho penal le llamamos el dolo, es decir, la intención de causarle un daño a una persona. Aquí creemos que se carece de esa premisa. Pero sí podemos establecer a través de estas teorías, que es el aprendizaje social, que a él no se le enseñó o no se le explicó en qué lugares o en qué zonas se debe manipular un arma, y a lo que lo podríamos llamar que es una negligencia en el aspecto de la manipulación de un arma de fuego
en lugares públicos, porque para ese manejo de un arma en lugares públicos hay protocolos que se deben cumplir. Yo no soy experto en aspectos de armas, pero los protocolos son principios básicos del manejo de esta, y una es que estas personas o miembros de la Fuerza Armada, uno de los principales requisitos es que su arma ande con la boquilla boca abajo, por si alguna circunstancia se puede disparar. Otra es que ande con el seguro puesto del arma, y otra es que si van a andar en lugares públicos, pues no anden con balas en la recámara del arma, en este caso un fusil. Y hemos visto, o quienes han podido ver a los miembros de la Fuerza Armada en lugares públicos, por poner el ejemplo del centro histórico, lo andan como que si fueran guitarras, ¿verdad?, cruzados en su cuerpo, por poner un ejemplo. Entonces, creeríamos que esa forma de andar el arma no es la adecuada para andarlos en lugares públicos. A partir de ahí, nos podemos adentrar a otra teoría, que es la teoría de la oportunidad. Es decir, no es que porque ande gente caminando, el soldado o el miembro de la Fuerza Armada ve una oportunidad de disparar, no, sino que lastimosamente andando un miembro o los miembros de la Fuerza Armada con sus fusiles o con sus armas asignadas dentro de una zona transcurrida por personas, por turistas que andan en el centro histórico, la oportunidad o el porcentaje de que pueda suceder un evento de esto se aumenta. Entonces, lo ideal sería, uno, que los miembros de la Fuerza Armada sigan los protocolos básicos que ya he mencionado, o que si ya no hay una peligrosidad en la zona, pues no se ve la necesidad que miembros de la Fuerza Armada puedan andar en la zona, entendiendo que la Fuerza Armada le presta apoyo de seguridad a la Policía Nacional Civil, en el hecho de que hace 3 años pues había un auge delincuencial establecido por las pandillas, y que a partir de ahí, como mecanismo de control social, se tomó el gobierno utilizar a la Fuerza Armada para aspectos de seguridad. Pero si el fenómeno que llevó a que la Fuerza Armada fuera parte de la seguridad ya no está, pues entonces habría que analizarlo, y las autoridades deberían de analizar si es necesario aún el uso de la Fuerza Armada en lugares públicos concurridos, entendiendo que la criminalidad por la cual fue la Fuerza Armada utilizada para prestar seguridad, pues ya no existe. Bueno, voy a hacer una pausa. Está con nosotros el abogado Elmer Arias. Nos acompaña en No sé, piénsalo. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Todos los miércoles a las 8, acá en el 8, usted nos puede ver en Agape TV Canal 8, nos puede ver en las redes sociales, en las redes de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio y de Radio larr.com. Usted desea participar, puede dejar en cada una de las redes sociales, Facebook, YouTube, X, TikTok también retransmite Radio larr.com, algún comentario sobre de lo que estamos hablando. Licenciado Arias, estamos hablando un poco de toda esta investigación que se da, y quisiera entender algunos aspectos. Realmente para que la Fuerza Armada, digamos, sea un apoyo, como usted menciona, en la seguridad, se debería de hacer un estudio, se debería de tener alguna teoría, porque hay una función muy específica por la cual existe la Fuerza Armada en el país, y no es necesariamente la de apoyar a la Policía Nacional Civil dentro del territorio salvadoreño. O sea, no sé si me explico. O sea,
¿se debería de tener algún estudio o alguna propuesta clara por la cual en un determinado tiempo ellos están afuera del cuartel? Ok, primero hay que establecer el por qué la Fuerza Armada realiza trabajos de seguridad, apoyando a la Policía Nacional Civil en aspectos de seguridad pública. Si nos vamos hace 3 años, como ya decíamos anteriormente, se había dado un fenómeno criminal de crimen organizado establecido por las pandillas que desencadenó un fin de semana pues, la muerte de casi alrededor de 100 personas. A partir de ahí, pues el gobierno, como política de seguridad pública y de control social, establece o considera establecer una política llamada de régimen de excepción, el cual le permitió al gobierno pues, suspender ciertas garantías constitucionales basándonos en la Constitución. Esto se lo permite la Constitución de la República al gobierno a partir del artículo 29, 30 y 31, donde establece por qué se deben de establecer un régimen de excepción, por qué se deben de suspender ciertas garantías constitucionales y estableciendo que en ese momento pues, se había alterado el orden público y era necesario hacerlo. A partir de ahí no bastaba solo con la operatividad de la Policía Nacional Civil para el combate de la criminalidad establecida por las pandillas y como facultad que le establece al presidente de la República la Constitución a partir del artículo 211 y específicamente el 212, donde dice que la Fuerza Armada tiene, y aquí hay que hacer una aclaración, la institución encargada de la seguridad pública es la Policía Nacional Civil. Pero a partir de establecer un régimen de excepción, es decir, la suspensión de ciertas garantías constitucionales, se entendía que no solo bastaba con los agentes de la Policía Nacional Civil la persecución del crimen organizado, sí, y que se había establecido o se había alterado el orden público del país por las pandillas, pues había que apoyar a la Policía Nacional Civil con más elementos, y los elementos que tenían a disposición para apoyar a la policía, pues era la Fuerza Armada. A partir de ahí, como es facultad y como la Fuerza Armada depende de la Presidencia de la República, no obstante, hay que aclarar que la Fuerza Armada tiene como misión la defensa y la soberanía del Estado y la integridad del territorio nacional. Y el Presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna. Es ahí donde constitucionalmente toman el fundamento legal para hacerlo. Ahora bien, teniendo ya el preámbulo por el cual fue utilizada la Fuerza Armada en aspectos de seguridad pública y entendiendo según fuentes oficiales hasta el día de hoy ya el fenómeno en gran magnitud como estaba hace 3 años ha disminuido considerablemente, pues el gobierno debería hacer el análisis si aún es necesario utilizar al Ejército Nacional en apoyo a la Policía Nacional Civil para el control de la criminalidad en el país, entendiendo que el fenómeno ya se ha disminuido considerablemente y por lo tanto analizar si la Fuerza Armada es necesaria. Ahora bien, como siempre digo, y aquí no es que sean aspectos de crítica, sino de análisis y de tener perspectiva respecto a las políticas públicas que los gobiernos, independientemente quien sea, aplique para los aspectos del control social. Habría que analizarlo no solo desde el aspecto jurídico, que ya lo hicimos, cuáles fueron los fundamentos legales para establecer que la Fuerza Armada fuera parte o apoyo de la Policía Nacional Civil en el combate de la criminalidad establecidas por las pandillas, sino también desde el aspecto político, qué mensaje se le puede dar a una sociedad teniendo a la Fuerza Armada pues realizando patrullajes de seguridad en el país, que ese mensaje se le puede dar a la población, y no me estoy refiriendo como podrían catalogarlo algunas personas
que porque uno opina de esta manera puede ser opositor. Los opositores son personas que ejercen la actividad política en el país y son los que están representando a diversos partidos políticos. En mi caso yo lo hago desde el aspecto posiblemente académico, si le queríamos llamar, o desde un aspecto jurídico, pero también desde un aspecto social, cómo lo puede percibir el ciudadano común en nuestro país, que la Fuerza Armada realice controles de seguridad, que realice aspectos de seguridad pública, entendiendo que si no tenemos memoria muy corta, la Fuerza Armada fue una de las instituciones involucradas hace ya varios años en un conflicto armado en el cual pues su principal misión era pues desarticular todas aquellas organizaciones o todos aquellos movimientos insurgentes que estaban en contra de un sistema de gobierno. Entonces, eso no se puede olvidar y posiblemente mucha gente que sobrevive y que vivió a ese tipo de situaciones ocasionadas por la Fuerza Armada, pues algo de temor le debe de ocasionar pues ver tantos soldados desplegados en el territorio nacional. Claro, la juventud o quienes no pasan de 30 años pues no recordarán el conflicto armado iniciado por los años 70, pero llegado a un conflicto armado en la década de los 80 y todavía con un poco de residuos a principios de los años 90, que todavía había un aspecto de represión establecido pues lastimosamente por las instituciones de seguridad pública en ese momento, especialmente pues la Fuerza Armada. A partir de ahí pues hay que hacer el análisis y creeríamos que el gobierno debe de hacer el análisis después de este hecho lamentable, que si es aún necesario pues seguir utilizando a la Fuerza Armada para realizar tareas de seguridad pública. Bueno, vamos a hacer la nueva pausa. Está con nosotros Elmer Arias. Estamos viendo o estamos intentando de darles a ustedes una visión un poco más académica, científica, donde podamos entender el porqué de varias cosas suceden en el país. A veces no las comprendemos y a veces aún después de la explicación nos crean o nos asaltan más preguntas. Pero ya regresamos con más en No sé, piénsalo. Qué bueno continuar con todos ustedes en este espacio de todos los miércoles a las 8, acá en el 8, en televisión abierta, en Agape TV, Canal 8. Usted lo traslada también a las redes sociales si gusta, y sería bueno también que compartiera cada una de las entrevistas o del contenido que se origina desde la productora Mix de Medio. Elmer Arias, abogado, está con nosotros. Licenciado Arias, si usted mencionaba de que la población, la sociedad salvadoreña está cada día un poco más conflictuosa, palabras más, palabras menos, por supuesto. O sea, hay mucha violencia en nuestra sociedad, pero esto va en aumento. Y violencia no únicamente de que saco la pistola, te amenazo, un disparo, sino que hay peleas, hay discusiones, y por banalidades, como podrían mencionar algunos. ¿A qué se deberá eso? ¿Por qué al ritmo que avanza el tiempo hay más conflictos, nos hablamos menos con el vecino? Todas estas cosas son dignas de estudio. Sí, aquí hay un aspecto que se debe tomar en cuenta desde la criminología, que nos puede aportar esta ciencia para poder entender por qué nuestra sociedad cada día es un poco más violenta. Y el problema es que vivimos en una sociedad muy acelerada, en la cual hay que tomar en cuenta que se han venido perdiendo principios y valores desde el seno familiar. La criminología nos permite, a través de la sociología, hacer un
breve análisis respecto. ¿Tiene mucho que ver criminología, sociología? La criminología es una ciencia que nos permite entender los fenómenos sociales, analizarlos, estudiarlos y a partir de ahí pues, poder sacar conclusiones del por qué una sociedad es así en su comportamiento. Y la sociología es una de las ciencias que le permite a la criminología analizarla. Si lo vemos desde el aspecto social, vámonos desde el aprendizaje social primario. El aprendizaje social primario inicia desde el núcleo familiar. Entendamos que el niño, a partir de los 5 o 6 años, empieza a desarrollar su capacidad cognitiva, es decir, su capacidad de aprendizaje, y el aprendizaje se adquiere viendo y haciendo. Como hemos sido una sociedad bastante convulsionada por aspectos sociales, nos podemos remontar a partir desde el año 32, que se vienen gestando movimientos sociales revolucionarios, aspectos de que los gobiernos en aquella época siempre han sido represivos con las clases bajas, con las clases pobres de este país. A partir de ahí se ha venido con esta convulsión social que siempre hay, aspectos de desigualdad, aspectos de marginación en todos los aspectos sociales. Siempre ha habido clases pobres y clases dominantes y eso sigue manteniéndose. Los problemas sociales del país a través de las décadas han venido siendo los mismos porque no se han atendido. Okay. A partir de ahí las sociedades siempre han venido en ese aspecto convulsivo, en ese aspecto de querer ir evolucionando en todos sus aspectos sociales, pero nunca se ha venido corrigiendo los aspectos del por qué las sociedades tienen una marcada desigualdad, tienen una marcada injusticia, tienen un aspecto de pobreza bien marcados, hay estratos sociales diferenciados que se pueden ver. A partir de ahí se viene con esa convulsión social. A partir también que estuvimos en un conflicto armado, siempre hemos andado pendiente de qué me va a perjudicar, qué me va a hacer daño. Salimos de un conflicto armado sin ponerle una atención como se debiera a las víctimas, a quienes sobrevivieron a ese conflicto armado. Vinieron nuevas generaciones que yo le llamo la generación del 90 y la generación del 2000, y la generación del 2000 prácticamente es una generación perdida en un alto porcentaje, la generación del 90 también, porque fueron las generaciones posguerra a las cuales socialmente no se les puso atención. Los padres, por tratarles de dar lo mejor a sus hijos, descuidaron el seno familiar y se dedicaron prácticamente a poderle suplir las necesidades materiales o básicas a sus hijos. Y se descuidaron de enseñarles aquellos principios básicos en su desarrollo primario. Okay. Volviendo a los aspectos del aprendizaje social. El aprendizaje social, como ya decíamos, se adquiere a partir de la educación que se puede recibir dentro del núcleo familiar. Pero por los problemas que ya dijimos, que veníamos en una sociedad convulsionada, posguerra, conflicto armado de posguerra, muchos jóvenes fueron criados sin padre, sin madre, sin un hogar que los pudiera orientar. Fueron criados por abuelas, por tíos o por el familiar más cercano que les había quedado después del conflicto armado, y lo que menos se preocuparon cómo estos jóvenes o estos niños que venían del conflicto armado iban a crecer, cómo se iban a desarrollar, porque como bien entendemos, la pobreza sigue estando, las necesidades básicas no se logran cubrir, y las personas pues se enfocaron en darles la alimentación, más no así en aquella educación. No me refiero a la educación pedagógica o académica, sino en aquella educación de principios y valores. Porque vamos a entender a través de la sociología también que dentro de la sociedad existen controles sociales formales y controles sociales informales. Los controles sociales informales son
principalmente la familia. Pero veníamos de una sociedad con familias desintegradas, por lo que ya decíamos, el conflicto armado. Después del conflicto armado, mucha gente emigró para Estados Unidos, pero los hijos aquí quedaron. Después del conflicto armado, muchos niños quedaron huérfanos porque murieron sus padres en el conflicto armado. A partir de ahí, el aspecto de la familia como que se dispersó o se transgredió un poco ese concepto de la familia, porque se convirtió en, si había familia, pero una familia desintegrada. Los hijos por un lado y los padres por otro, unos porque emigraron, otros porque fallecieron. A partir de ahí, el control social informal, principalmente el de la familia, pues como que se trastocó, y trastocándose esa base fundamental que es la familia para una sociedad, pues empiezan a fallar a ese control social informal, de tratar de guiar con principios y valores a los jóvenes. A partir de ahí se viene adquiriendo el no respeto, el tener una valoración de los principios bien poca. Si tú te acuerdas, creo que somos un poco de la misma edad, y yo recuerdo que a mí, mi abuela decía que a los adultos había que saludarlos. Si vos pasabas en medio de donde habían personas conversando, pues parte de tu educación era pedir permiso porque ibas a pasar. Pero, como ya decíamos, cuando hay una familia normal o un núcleo familiar normal, pues esos valores están, pero cuando la familia se desintegra, esos valores se pierden. Entonces el niño va creciendo, la persona va creciendo sin que alguien lo vaya cimentando ese tipo de valores. A partir de ahí empieza que vos pasás, hoy, los jóvenes lastimosamente hoy pasan en una calle, hoy nos saludan, el buenos días, o el buenas tardes, o a la hora que sea, o con permiso, o el gracias, elementos muy fundamentales para una educación, y el respeto para con el prójimo, pues se han perdido, pero es por ese aspecto que hemos venido sufriendo de una sociedad bastante convulsionada. Entonces, a esos aspectos hay que ponerle atención, y estas teorías que a través de las ciencias, en este aspecto, la criminología y la sociología, nos permiten, pues, es de retomarlas y empezarlas a aplicar. Esa puede ser una explicación del por qué somos una sociedad un poco violenta y qué es lo que podemos hacer para ir bajando esos índices de agresividad que podemos tener. Y la violencia no solo es el aspecto de agarrar un arma, disparar o golpear, sino el aspecto es bien básico que podemos identificarlo cuando vamos manejando en la calle. Vamos manejando, se nos atraviesa alguien, de repente hiciste el alto donde no era, te empiezan a insultar, y ahí empieza ese tipo de convulsiones sociales por no tener una tolerancia hacia el prójimo, porque hemos perdido los valores principales de respeto hacia nuestra sociedad o hacia nuestros personas que andan alrededor nuestro, a nuestro prójimo. Bueno, esa información creo que, o esos datos, debemos de analizar hacia adentro, ¿no? Y también reconocer en qué parte nosotros como sujetos, como ciudadanos, fallamos también. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Acá estamos de nuevo en No se piensa. ¿Cómo le está pasando a ustedes? Espero que de lo mejor y que podamos tener una excelente comunicación con todos los que nos rodean. Estamos haciendo más análisis de sociedad, del por qué tenemos a la ciencia, por qué existe una teoría, una especialización, una investigación. ¿En qué momento, licenciado Arias, como país, como El Salvador, realmente utilizamos las herramientas que tenemos a disposición para poder solucionar un problema? Pero este problema no es un caso específico, sino que un problema más global. De repente vemos que se disparan los suicidios, los asesinatos,
accidentes de algún tipo de repente se disparan, o de jovencitas que quedan embarazadas antes de los 18 años y abandonan a sus hijos. Todo esto en determinados momentos se puede investigar y buscar un porqué. En determinados momentos suceden estas cosas. Sí, como ya decíamos, las teorías que ya están, los postulados respecto a que nos pueden permitir entender y identificar por qué es que se dan ciertos fenómenos en las sociedades, ahí están. Creo que El Salvador en estos últimos años, creo que tiene las herramientas suficientes y necesarias para poder darle un giro al país. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que al menos uno de las apuestas, independientemente los pros y los contras que se le puedan atribuir a una política de control social establecida a través de un régimen de excepción, que pueda tener sus falencias y sus errores, ha sido el controlar el fenómeno criminal que nosotros teníamos establecidos por las pandillas, que sería pues un poco irracional no reconocerlo, que ese fenómeno, al menos hasta ahorita, en un porcentaje muy amplio, posiblemente en su totalidad, haya desaparecido. A partir de ahí, creo que hay una posibilidad muy grande de generar una nueva sociedad. Y una nueva sociedad implica establecer, como yo he dicho en otros espacios, realizar una reeducación social en todos sus aspectos. Como tú bien decías, hay violencias intrafamiliares, agresiones dentro del seno familiar, ya sea por el hombre o por la mujer, se han incrementado. También el aspecto de una pandemia, de un encierro de casi de un año, generó este tipo de situaciones. También una intolerancia en el aspecto del tráfico vehicular que se genera todo el día y todos los días en el país. Hay que reeducar a quien maneja un vehículo automotor respecto a su comportamiento en la carretera. Así también en el aspecto de la sexualidad con los adolescentes, porque si bien es cierto la tecnología y los avances tecnológicos y el desarrollo social te va permitiendo muchos aspectos, y la tecnología ha venido lastimosamente en el aspecto sexual a darles perspectivas o a darles insumos respecto a la sexualidad a los jóvenes, que hoy en día las relaciones sexuales en los jóvenes lo ven desde un aspecto normal a temprana edad, porque lo entienden que es parte de su derecho el aspecto sexual. No obstante, hace falta una política de orientación respecto a que, si bien es cierto, es un derecho, pero también ese derecho trae responsabilidades, el acto sexual. Entonces, hay también que aplicar teorías de prevención sexual en los jóvenes, que no normalicen el tener relaciones sexuales a temprana edad, y que el aspecto del acto sexual como objetivo principal conlleva que posiblemente haya un embarazo prematuro en una joven, y que esta joven no tiene la suficiente capacidad emocional ni la suficiente capacidad material para poder traer o dar vida a un nuevo ser con el cual sea una responsabilidad de una joven. Esto es complejo, licenciado Arias, porque es muy complejo. Es un delito. Puede ser, si el que embaraza a la chica es un mayor de edad, si los dos son menores pero lo dejan abandonado, quién los impulsa, si uno de los dos no quería, dónde queda lo social, también lo psicológico. Es que a eso voy. Si bien es cierto, la normativa penal ya establece aquellas acciones constitutivas de delito cuando se tienen relaciones sexuales con una menor de edad. ¿Cuál es la responsabilidad que conlleva que un adulto, estamos hablando de una persona que ya pasa los 18 años, con una menor de edad?
cuál es el delito que pueda cometer dependiendo de la acción que éste vaya a realizar. Eso ya está establecido, pero el hecho que, si bien es cierto, el artículo 8 del Código Civil establece que una vez publicada la ley, pasados 8 días de publicada la ley, nadie podrá alegar ignorancia respecto a ello. Eso ahí está, pero nadie se entretiene a ir a leer el artículo 8, o el ciudadano común que no se dedique al ejercicio de la carrera de la abogacía no anda pensando en comprar la ley, en ir a ver si la ley es vigente o no, o cuáles son las acciones constitutivas de delito respecto a las acciones que pueda cometer. Más que todo, creería que si lo vemos desde el aspecto social, es que se implementen políticas de educación, no solo para los menores, sino también para toda la sociedad. Y aquí viene a lo que habíamos hablado anteriormente, porque es que se han perdido los principios y valores. Y decíamos, si bien es cierto, las tecnologías son buenas para el desarrollo de las sociedades, pero también hay que tener mucho cuidado porque estas tecnologías, si lo vamos a los aspectos de las redes sociales, si lo vamos al punto de la sexualidad de las jóvenes o de los jóvenes, todas las redes sociales están invadidas de contenido sexual y los jóvenes hoy en día pues normalizan ese aspecto. Y hay que entender que las acciones o los aspectos de la sexualidad traen consecuencias y las consecuencias, como ya decíamos, la principal puede ser un embarazo prematuro, de que una joven o un joven tenga una responsabilidad a temprana edad y que esta responsabilidad no la pueda asumir. Y al no poderla asumir puedan cometer otro tipo de acciones que puedan ser constitutivas de delito. Aquí es a donde venimos y tomamos otra teoría de la criminología, que es el aprendizaje social. Cómo lo aprenden, cómo lo hacen. También el aspecto de las conductas desviadas, que si bien es cierto, estos aspectos de la sexualidad de los jóvenes, ellos lo normalicen a temprana edad, pero esa es una conducta desviada que no la están asumiendo en una etapa o una edad que ellos puedan tener la suficiente madurez emocional para poder asumir, y que esta conducta le podríamos llamar desviada porque es a temprana edad, ellos al cometerla puedan cometer otro tipo de acciones, que estas acciones puedan ser constitutivas de delito, como cuáles, como quedar embarazada, no asumir la responsabilidad de ese embarazo y poder realizar un aborto. Entonces, todos estos aspectos, como yo digo, va a depender, y hoy es el tiempo para que se empiecen ya no solo aspectos de controles sociales formales a través de la ley y a través de las instituciones, de la persecución de acciones delictivas, sino que hoy deben de empezarse a fomentar los controles sociales informales. Ya decíamos, la familia, las escuelas, los centros educativos, a tener una educación o una reeducación, no solo en el aspecto de las nuevas generaciones, sino también políticas que vayan orientando al comportamiento o al debido comportamiento de toda una sociedad. Ahora pregunto, ¿el Estado tiene alguna institución que se dedique a eso o está en varias? Ok. El Estado como tal tiene instituciones con las cuales puede generar políticas de prevención. Si lo vamos desde el aspecto educativo, tenemos el Ministerio de Educación. A través del Ministerio de Educación se pueden generar, si lo queremos enfocar en el aspecto de la sexualidad temprana de los adolescentes y los menores de edad, a través del Ministerio de Educación, pues establecer políticas respecto a la sexualidad. Hace poco estaba leyendo una noticia respecto a que en Italia se va a prohibir que los centros educativos hablen del aspecto de la diversidad sexual en las escuelas, porque se entiende que estos conceptos o estos aspectos todavía los niños y adolescentes aún no los entienden y no les puede estar transversando, estableciéndoles conceptos a los jóvenes y que estos jóvenes, estos conceptos los vayan normalizando respecto a la sexualidad. Entonces, creeríamos que si Italia, una sociedad ya más desarrollada pues, que nosotros, ha establecido en su sistema educativo no hablar de la diversidad sexual, creeríamos que
uno de los controles sociales informales que pueda tener nuestro país es educar en ese aspecto a las nuevas generaciones y que a futuro pues se vaya previniendo y que sea una política de prevención a futuro los embarazos a temprana edad de los adolescentes y eso va a permitir que no se den embarazos a temprana edad y que esos embarazos no vayan a terminar en el cometimiento de un delito como lo puede ser un aborto. Bueno, voy a hacer una nueva pausa para venir con la parte final. Está con nosotros el abogado y criminólogo Elmer Arias. Qué bueno continuar con ustedes. Vamos a la parte final. Hoy es más de aprendizaje sobre todo y de que podamos hacernos una autoconciencia. Y con eso quiero cerrar. Podemos autoinvestigarnos, un autoexamen, una autoconciencia de lo que estamos realizando y que nosotros podemos mejorar al ver nuestra mala actitud, sobre todo, licenciado Arias. Sí, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder entender el bien y el mal, se entiende, ¿no? A partir de ahí poder establecer cuáles son aquellas conductas que nos puedan llevar a una situación complicada de violencia. También no solo hay que hacer un análisis propio, sino también hay que empezar a preparar a las nuevas generaciones con principios y valores. Y los principios y valores, como ya decíamos, lo dan los controles sociales informales, ya decíamos la familia, la escuela, pero también hay una parte muy importante que en los últimos años se ha venido dando y creo que es la base muy fundamental y es conocer de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a conocer de la palabra de Dios, empieza a entender el valor y el amor que uno debe tener por el prójimo y el respeto que uno debe tener a partir del amor de Cristo, de Él para con nosotros y nosotros para con quienes nos rodean. Pero si estamos alejados de esta perspectiva o de esta forma de vivir, pues es bien poco lo que se puede hacer en aspectos de querer mejorar en nuestro ámbito. Yo siempre he dicho que uno puede mejorar a partir de su metro cuadrado, a partir de su entorno, pero lo va a mejorar primero teniendo los principios y valores de respeto y amor por el prójimo. A partir de ahí creo que deberíamos de pensar. Si lo llevamos al aspecto social, creo que hoy en día el gobierno que esté o que administre la cosa pública en el país debe de empezar a generar aquellas políticas públicas de reeducación social en todos los aspectos de nuestra sociedad para ir construyendo una mejor sociedad y que la sociedad violenta o convulsionada que hemos sido, pues eso vaya disminuyendo y a corto y a mediano y a largo plazo nos convirtamos en una sociedad un poco más apacible. Bueno, perfecto. Licenciado Elmer Arias, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por ayudarnos también a controlar. Sí, eso es importante, hay que controlar. Sí, y como siempre digo, uno su opinión la da desde la perspectiva de los conocimientos académicos, poco o mucho que uno pueda haber adquirido, pero para que quienes nos ven y nos sintonizan pues puedan generar su propia opinión y hacer su propio análisis si su conducta día a día es la adecuada conforme a los estándares sociales establecidos y conforme a los principios de amor al prójimo que Cristo nos estableció. Bueno, perfecto. Muchas gracias al licenciado Elmer Arias, abogado, notario, criminólogo en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. El próximo miércoles los espero en una más de No sé, piénsalo.